Are you ready? Esto es Orange Podcasts con Arnold Sierra. Bueno, ¿qué tal mi gente? Quiero saludarles hoy una vez más y esto es otro episodio, otro capítulo más de Orange, ¿cómo se pronuncia? Podcasts Yeah. con Arnold Sierra. Hoy me acompaña la voz oficial, fíjense ustedes, hoy me acompaña la voz oficial del intro de cada capítulo que hacemos y hoy vamos a hablar un poco acerca del tema de Dios, porque bueno, en este tiempo es bien complicado el asunto del pensamiento, ¿no? Cada corriente de pensamiento. Me acompaña Sir Einstein Guzmán, un gran amigo, locutor, papá, esposo, y vamos a hablar acerca del tema, ¿sí? Sí, tengo muchas preguntas, Arnold. Desde pequeño nací en un hogar católico. Luego, pues a partir de los 9 años, yo mismo comencé a leer la Biblia católica que tenía en casa y vi los 10 mandamientos, vi que decían no hagan ídolos y esto y lo otro, y dije, pero yo en la escuela, estudié en el colegio Calazán, que era de cura, se adoraban ídolos y todo esto, entonces comenzó a crear en mí un ruido. Luego mi mamá, a través de una amiga, fue a una iglesia cristiana, evangélica, y comencé a darme cuenta, a pesar de ser un niño, de que ellos sí hacían caso a lo que decía la Biblia. Comencé a creer en Dios. Sin embargo, pues en el trayecto de mi adolescencia, en la juventud y todo esto, tuve altibajos en la fe. Y a lo largo de ese tiempo, pues logré convencerme por motu propio de que Dios es real, no tanto por una teoría, sino por la vivencia diaria, por los cambios que hizo en mí y por muchas cosas que han sucedido que tomaría mucho tiempo contar a nuestros amigos. Pero entonces en este tiempo tuve la oportunidad de capacitar, así como lo haces tú a través de Orange, a personas. Y en estos procesos me he dado cuenta que hay personas que son totalmente cerradas al concepto de Dios, son totalmente ateas, o eso es lo que dicen ser, o sea, que no creen en nada. Y así me he dado cuenta también que hay personas que han sido cristianas y bien sea por decepciones, por golpes en la vida, o inclusive porque no se les dieron las cosas como ellos pensaban, han abandonado la fe. Algunos simplemente siguen creyendo en Dios, pero no practican las cosas, y otros piensan que Dios no es real, algunos piensan que hay una fuerza, pero con todo este modernismo, tecnología, avance de la ciencia y esta evolución del pensamiento humano, que sobre todo en Latinoamérica quizás no se ve tanto, pero en países como Norteamérica o en países como Estados Unidos, Canadá y en Europa específicamente, ha crecido mucho esa tendencia de pensar que el que cree en Dios es un ignorante, cree en fábulas, sí. Mientras que los que están en la onda de la inteligencia son aquellos que piensan que la existencia es ahorita y mañana morimos, se acabó todo y que todo fue producto de un Big Bang, etcétera, etcétera. Entonces, ayúdame, por favor, porque yo necesito saber cómo hablarle convincentemente a una persona que no cree en Dios o que tiene este concepto abstracto de una fuerza o de un qué sé yo. Bueno, principalmente hay que arrancar por lo que tú creo que dijiste al final del discurso. A ver, la gente piensa que es un asunto de... La gente piensa que es un asunto de solo conocer o de llegar a cierto nivel intelectual. Cosa que yo no comparto, principalmente porque la formación universitaria, la mayoría del auge, tanto en Europa como en Estados Unidos, surgió desde la iglesia cristiana, desde la iglesia protestante, la iglesia católica, desarrollaron el conocimiento de la gente. Entonces, el hecho de creer en Dios no es un sinónimo de ignorancia. No se cree en Dios por ignorante o porque me falte algo. Se cree en Dios principalmente por un acto de fe y decisión, pero además podemos comprobarlo a través de lo que la misma naturaleza y la ciencia nos dice. Los filósofos del siglo XX, por ejemplo, creían y pensaban eso. Decían, cuando la ciencia avance, la gente dejará de creer en Dios. Y está ocurriendo totalmente lo contrario. De hecho, en China, por ejemplo, la fe está creciendo de una manera abrumadora. Y es increíble ver cómo la iglesia cristiana está creciendo en China, cómo cada vez los creyentes se suman a un trabajo evangelístico dentro de la misma gente para poder avanzar en su fe. Entonces uno dice, bueno, siendo China uno de los países más avanzados, que ha desarrollado más la tecnología, que ha crecido tanto en cuanto a industria, comercio. Y que oficialmente son ateos. Y que oficialmente son ateos.
cómo se explica que el cristianismo o la fe esté creciendo. Y no solo hablar del cristianismo, porque es que hay algo que la Biblia señala, y es esa imagen que está impregnada en el hombre acerca de Dios. Es una imagen que reclama una actitud de parte del hombre. Entonces, un filósofo muy importante señalaba en uno de sus estudios, Habermas, es el apellido de él, que hay cosas que la ciencia no puede terminar de medir, y que el hombre, cuando dice que no puede creer en Dios, lo que está es negando incluso que no puede creer en cosas que la ciencia tampoco puede medir, como por ejemplo el pensamiento, las emociones, la inspiración. ¿Cómo se mide eso? Entonces, si partimos de la idea que Dios no existe porque yo no puedo medirlo, porque no puedo verlo, porque no hay una forma de constatar que Él está aquí, entonces tenemos que negar todo aquello que tampoco podemos medir, y que son cosas muy internas del hombre en su esencia espiritual, que nosotros lo creemos por fe, pero que a la final no hay forma en que la ciencia pueda esquematizarlo. Entonces yo creo que una buena forma de empezar a hablar de fe o de creer en Dios es empezar sabiendo que Dios existe, no porque el hombre lo pueda definir dentro de una estructura, sino porque realmente en la esencia del hombre, en la imagen que está impregnada del hombre, hay algo que falta, y que el hombre aún en su más profundo ateísmo puede sentirlo. Bien, eso está, teóricamente está muy comprensible. Sin embargo, ¿cómo puedo yo en términos prácticos de pronto decirle a un amigo que me diga, demuéstrame que Dios existe? ¿Okay? ¿Cómo le respondes? Sí, científicamente hablando, hay cosas que los mismos científicos han caído en eso. Ellos trataban de explicar el universo diciendo que el universo era eterno. Al decir que el universo era eterno, se decía que no había una causalidad. Luego que se descubrió que el universo no era eterno, sino que tenía un punto de partida. Y ojo, la fe no pelea con ciertas teorías, la fe no pelea con la ciencia. Con la ciencia. De hecho, no es que los creyentes no creemos particularmente en cosas como el Big Bang o como la evolución, porque hay formas de entenderlo bíblicamente, que sí puede ser posible que la Tierra empezó con un Big Bang. Pero el Big Bang no niega a Dios, porque es un inicio. Algo da un inicio. Ahora, toda cosa que tiene un inicio, por ende, tiene una causalidad, ¿sí? Y eso lo explica muy bien Ravi Zacharias en una de sus magistrales ponencias. Esa causalidad, ese principio de la causalidad, es lo que nos dice que hay algo detrás de todo lo creado. Tú puedes un celular y tú entiendes que alguien hizo el celular, que las cosas no aparecieron así porque sí, que hay una causalidad detrás de eso. Entonces la pregunta que surge, la pregunta siguiente sería: ¿quién creó a Dios? Porque siempre que tú dices, no, es que Dios creó las cosas, la gente dice, ay, ¿quién creó a Dios? Y ahí tendríamos una repercusión eterna, histórica, de quién creó al que creó a Dios, hasta que, bueno, nos cansemos de discutir. Y ahí es donde entra la particularidad de lo que Dios es, porque ese es un concepto que solamente se acepta por fe. La eternidad de Dios. La eternidad de Dios. Que en principio se creía, el universo se creía eterno. Es algo que siempre ha existido, decían los científicos. Cuando se dieron cuenta que no era así, entonces ya dijeron, bueno, empezó en algún momento, pero ¿quién le dio inicio a eso? Una partícula, bueno, hay todo un montón de teorías al respecto. Pero yo creo que una forma práctica de entender o de explicar el por qué creer en Dios va más allá de un acto meramente humano material. Por eso es que todo tiene que ver con fe y con espiritualidad. Pero incluso para creer ciertas cosas que no hay forma de comprobarlas, a veces hay que tener más fe que creer en Dios. ¿Sí? Hay un montón de elementos científicos que no tienen explicación y que la gente los cree y no entiende por qué los cree. Es simplemente un acto de fe. Muy bien. Tú hablaste de China y dijiste que en China está creciendo la fe. Pero yo te puse el caso de Europa o Estados Unidos, donde está mermando, y cada día las estadísticas arrojan mayor cantidad de personas que no creen en nada, por lo menos no creen en Dios. ¿A qué se deberá que en unas sociedades sí y en otras sociedades no avance la fe? Mira, yo creo que ha sido un problema y voy a ser muy responsable con eso, porque soy hijo de pastor, soy yerno de pastor. Y yo he visto en buena parte de mi vida el comportamiento de la iglesia.
Yo creo que ha sido una falla, básicamente la manera como nosotros hemos intentado abordar las sociedades. En Europa sufrió mucho el tema de la religión. Europa fue uno de los continentes donde la religión tuvo un choque muy drástico en la manera en que se presentaba. Aunque tenemos los grandes predicadores, ¿verdad? Spurgeon, tenemos a Jonathan Edwards, otros grandes predicadores de estos países de estos continentes que tú mencionas, y país, que fueron grandes referentes para nosotros, que predicaron y que alcanzaron a millones de personas. Posteriormente la iglesia asumió una postura bien complicada en cuanto a las relaciones con la gente, y eso lo vemos hoy en día. Nosotros a veces, sin darnos cuenta, intentamos presentar a un Dios que no se relaciona. Hay un libro muy famoso que se llama Un cristiano ateo. Yo escribiría otro libro que se llamaría Un cristiano agnóstico, porque la gente sí cree en Dios. Muy en el fondo la gente, dicen por ahí que cuando un ateo va en un avión y se va a caer, ahí sí se acuerda que Dios existe. Pero la gente en el fondo cree en Dios. El asunto es que nosotros a veces presentamos un Dios que está muy lejos, y que está por allá, y entonces la gente se vuelve agnóstica, como bueno, yo sí creo en Dios, pero no creo que ese Dios se relacione con nosotros. Y ahí es donde entra el hermoso espectro del sacrificio de Jesús, para que la gente pueda entender a un Dios cercano. Porque de otra manera, si Jesús no hubiese venido a la tierra, si Jesús no hubiese muerto, no hubiese resucitado el tercer día, nunca hubiésemos tenido esa experiencia de tener un Dios cercano que vino hacia nosotros, cosa que ninguna religión hace, porque todos tienen que ir hacia ese Dios, y que ahora se ha acercado para darnos esa redención. Y creo que ese ha sido uno de los problemas graves que se cometió durante ciertas temporadas en la iglesia europea y ciertas temporadas en Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de esa decadencia que ha tenido la iglesia como tal, eso no implica que la fe ha desaparecido, y eso es algo que analiza muy bien Timothy Keller en uno de sus libros que estoy leyendo apenas. Se llama, no voy a promocionarlo, pero es un buen libro. Él dice, una cosa es que la gente diga no creer en Dios, y otra cosa es decir que la gente no tiene fe. La gente sí tiene fe, la gente está creyendo en algo, pero están tan decepcionados de cosas horribles que han ocurrido dentro de la iglesia, de cosas que se han hecho mal, que la gente no quiere nada con ese tipo de Dios que le presentaron. O con la iglesia. Sí, lo que pasa es que cuando tú dices la gente no quiere algo con la iglesia, a la final están diciendo no quieren ese tipo de Dios que la iglesia presenta. Pero tienen su fe a su manera. Sí. Y entonces se quedan en la casa, algunos leen la Biblia, algunos ven programas de televisión cristianos, sí. O escuchan materiales, pero ¿eso basta para tener una vida cristiana saludable? ¿O el ir a la iglesia es un imperativo para que un cristiano o una persona que se haga llamar creyente en Dios, pues verdaderamente pueda poner todo su potencial en acción? No, yo creo que el congregarse es muy importante. Ahora, estamos viviendo unos tiempos bien complicados. Hay lugares en el mundo donde no te puedes congregar y donde la gente opta por hacerlo por internet, y de hecho hay amigos que lo están haciendo. En Guatemala, en Estados Unidos está el pastor Craig Rochelle con Life Church, que está haciendo un trabajo a través de las redes de internet. El pastor Sergio Escatallini a través de ciertas redes también de Facebook, conectando a gente que no puede hacerlo, porque hay lugares donde no se puede hacer, no te puedes congregar. Pero ese es el caso que no te puedas, pero y en el caso donde sí se puede, vamos a suponer aquí en Colombia, en Medellín, yo, Sir Einstein Guzmán, estoy decepcionado porque yo fui a una iglesia donde el pastor, pues eso era toda una mentira, se le descubrió que luego se acostó con la secretaria, bla 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 bla. Yo no creo en iglesia, yo no creo en pastores, yo creo en Dios, en Jesucristo, en su sacrificio, soy cristiano, bautizado, y yo me quedo en mi casa, yo más nunca voy por una iglesia evangélica. Sí, yo he visto muchos casos así y no creo que sea saludable. Yo creo que el congregarse es importante. Las formas de cómo nos congregamos, bueno, es una cosa que se puede discutir. La iglesia primitiva teníamos las casas, pero también teníamos el templo. Y yo creo que es importante. Sin embargo, creo también que la iglesia está tomando un rumbo bien diferente a lo que venimos acostumbrados. La iglesia, digamos, en África, en algunos países donde era muy libre tener un servicio, un culto, como lo llaman, una reunión, ahora se está volviendo bien difícil. En países donde están cerrando templos, donde los gobiernos están prohibiendo, y hay que redefinir la forma de congregarse. Pero el congregarse sí es muy importante. Pablo lo recomendaba, no dejen de congregarse.
porque el congregarse implica que como iglesia, como comunidad, construimos una relación no solo hacia Dios, sino entre nosotros, que es la base del cristianismo, tener una relación a través de Jesús con Dios y con el prójimo. De otra forma no podemos decir yo soy independiente, yo estoy en mi casa, yo camino solo porque voy a terminar ahogado o muerto en mi relación incluso con Dios. Necesito nutrirme de otros. ¿Y cómo yo me puedo convencer a mí mismo, cómo tú me pudieses a mí orientar o recomendar de una manera convincente, ya que te sigo manteniendo el ejemplo? Estoy decepcionado de la iglesia, yo no creo en las iglesias. Entonces, ¿qué tengo que hacer? O sea, me da asco, es más, de pronto hasta puedo asistir a una célula contigo en tu casa, pero no quiero ponerle el pie en una iglesia. Sí, yo creo que principalmente hay que empezar por sanar ciertas ideas, perdonar, diría yo, perdonar. Hay gente que ha sufrido mucho y es comprensible, hay gente que ha sufrido el maltrato de algunos líderes, y no estoy nombrando una iglesia en particular, sino en general. No, ya pasaba en todos los países, muchas denominaciones. Sí. Actualmente hemos visto noticias terribles de cosas que la iglesia en general ha hecho y que tenemos que aceptar que lo hemos hecho mal en ese sentido, y creo que la persona que siente eso necesita primero perdonar esas ideas. Yo hago un ejercicio muy sencillo, siempre con mis pacientes escribo como una lista de cosas que yo he construido en mi cabeza y que necesito sanar. ¿Sí? Yo pienso que los pastores son ladrones, por ejemplo. Yo pienso que los pastores son pervertidos, o los curas son pervertidos, o los líderes religiosos son unos falsos, unos hipócritas. Por ejemplo, un estudio que salió en Europa, una de las razones por las que la iglesia perdió muchos adeptos es porque la gente opinaba, los millennials opinan que los cristianos somos hipócritas. Vivimos una cosa en casa y otra cosa en la iglesia. Y somos una cosa en un lugar y otra. Bueno, todas esas ideas hay que tomarlas en un punto y tratar de sanar y perdonar ese asunto para poder avanzar. No es por una cuestión de que ahora yo voy a asistir a una iglesia, sino primero para avanzar en mi fe. Necesito sanar eso. Yo puedo quedarme en mi casa viendo enlaces, viendo cualquier cosa por internet, pero mi corazón va a seguir lleno de odio o rencor hacia la iglesia, que a la final es la novia de Cristo y que no podemos maltratarla. Y luego que yo haga ese proceso de sanidad, entonces ya debo tomar la decisión consciente de buscar un lugar, no perfecto porque no lo voy a encontrar, y si lo encuentro lo voy a dañar cuando llegue, pero sí un lugar donde yo pueda crecer junto a otras personas que se convierten en mis mejores amigos, porque a la final los mejores amigos que yo tengo en mi vida han sido personas con las que crecí en la iglesia. Por esa comunión de creencia, de fe, de objetivo, de propósito en la vida. Correcto. Bueno, me siento bastante aclarado en muchas dudas y muchísimas gracias por tu tiempo, Arnold. No, gracias a ti, y bueno, seguimos cada semana, ya saben, vamos a tener un capítulo diferente. Es posible que mi amigo Sid nos acompañe en algunas sesiones, si no vamos a tener otros invitados también y vamos a compartir temas acerca de la fe. Así que nos vemos. Vale. Esto fue Orange Podcasts con Arnold Sierra.